El agua marrón tenía sabor a metal y tierra. Liam Foster escupió y siguió avanzando, sus pequeñas piernas abriéndose paso entre el torrente que le llegaba al pecho. Hace 3 días se rompió la presa aguas arriba. Hace 3 días, su madre le besó la frente y le prometió que volvería después de ayudar a evacuar a los vecinos. Hace 3 días, el mundo tenía sentido. La gente del refugio de emergencia le dijo que esperara. Dijeron que los niños debían quedarse donde estaban mientras los adultos solucionaban los problemas. Pero Liam tenía 8 años, y 8 años era edad suficiente para saber que a veces los adultos desaparecían en aguas turbias y nunca regresaban. Así que, cuando la supervisora del refugio se quedó dormida sobre su tableta, Liam se escabulló por la sección rota de la pared de la tienda y se dirigió hacia el valle donde había ido su madre. Las naves de rescate sobrevolaban la zona formando patrones ordenados, con sus motores zumbando como insectos gigantes. Se centraron en el centro de la ciudad, donde se reunía la mayoría de la gente. Nadie parecía interesado todavía en los valles agrícolas. Aquí afuera, el agua seguía cubriendo todo. Los tejados sobresalían como islas. Los árboles se doblaban hacia un lado por la corriente. Y en medio de todo ese caos, su madre ayudaba a personas demasiado tercas como para abandonar a sus animales. Liam comprendía a esa gente. El año pasado, cuando su perro enfermó, su madre gastó el equivalente a 3 meses de sueldo en el veterinario. Cuando Liam le preguntó por qué, ella dijo que algunas cosas importaban más que el dinero. Algunas vidas merecían ser salvadas, incluso cuando era difícil. Le duelen los brazos de tanto nadar y esperar. El sol le daba de lleno en la cabeza, haciendo que todo resplandeciera. 2 veces creyó ver la chaqueta roja de su madre, pero en ambas ocasiones solo eran escombros flotando a su alrededor. El agua transportaba cosas extrañas. Sillas, ropa, un juguete infantil que se parecía al suyo antiguo. Apartó todo eso y siguió adelante. El valle que se extendía ante nosotros tenía un aspecto diferente, de alguna manera más tranquilo. Allí el agua no corría con fuerza ni se agitaba como en todos los demás sitios. Yacía inmóvil, casi en paz, en una amplia cuenca entre 2 colinas. Los pies de Liam encontraron tierra firme bajo la superficie, y caminó en lugar de nadar, agradecido por el descanso. Fue entonces cuando lo vio. Primero, su cerebro no pudo comprender la forma. Demasiado grande para ser un árbol, demasiado quieto para ser un vehículo. La cosa se alzaba en el centro del valle inundado, con el agua llegando hasta lo que parecía ser su pecho. A medida que Liam se acercaba, surgieron detalles que lo dejaron sin aliento. Escamas negras como la noche que reflejaban la luz del sol en profundos dibujos de color púrpura. Las alas se plegaban contra una espalda enorme. Un cuello largo que sostiene una cabeza del tamaño de un coche pequeño. Cuernos curvados hacia atrás como una corona. Y ojos, grandes ojos que miraban fijamente al vacío, sin parpadear como si estuvieran esculpidos en piedra. Liam ya había visto fotos de draovianos antes. Los alienígenas con aspecto de dragón servían en el ejército de la Federación Galáctica. Llegaron a los mundos humanos durante desastres, ayudando en las operaciones de rescate. Se suponía que debían ser guerreros orgullosos, feroces y poderosos. Pero este se quedó allí, congelado, como una estatua que alguien hubiera colocado en el agua de la inundación como una cruel broma, y él se acercó, mezclando miedo y curiosidad. El dragón no reaccionó, no giró la cabeza, ni siquiera pareció respirar. Aunque Liam podía ver que su pecho se movía ligeramente cada pocos segundos alrededor de las patas del dragón, algo se movió. Pequeñas formas flotando en el agua. Liam entrecerró los ojos y se dio cuenta de lo que estaba viendo. Animales, docenas de ellos. Una vaca de pie en la orilla, cerca del pie izquierdo del dragón. Varias cabras se agruparon detrás de la pierna derecha. Los pájaros se posaban sobre los restos que se habían adherido al costado del dragón. Incluso una familia de conejos se acurrucó sobre un trozo de madera flotante,
protegida en el remanso de paz creado por el enorme cuerpo del dragón. La corriente fluía alrededor del dragón como el agua alrededor de una roca. Detrás de la criatura, en su sombra, los animales encontraron refugio de la crecida repentina. Emitían pequeños sonidos, gemidos, chillidos, gorjeos, sonidos de vida, sonidos de miedo, pero permanecieron cerca del dragón en lugar de huir de él. Liam se aferró a un trozo de tejado desgarrado que flotaba a su lado. Se subió a ella a pulso y usó sus manos para remar hacia adelante. Los ojos del dragón no siguieron sus movimientos. Se quedaron mirando al frente, fijos en un punto distante que solo el dragón podía ver. Cuando Liam se acercó lo suficiente como para tocar las escamas del dragón, notó que algo andaba mal. La superficie negra estaba agrietada en algunos puntos. Un líquido azul se filtraba por las grietas, mezclándose con el agua marrón de la inundación. Sangre. El dragón estaba sangrando. Liam miró hacia el agua, intentando ver bajo la superficie. Las garras del dragón estaban enterradas profundamente en el lodo de abajo. Lo supo por la tensión en las piernas de la criatura. Se mantenía en posición, anclada, negándose a moverse a pesar de la lesión. ¿Pero por qué? ¿Por qué un guerrero alienígena estaría aquí protegiendo animales de granja? ¿Por qué iba a permanecer en un mismo sitio durante días, sangrando, mientras las naves de rescate sobrevolaban la zona? Los trabajadores de la Federación Galáctica nunca prestaron mucha atención al ganado. Salvaron personas, no vacas ni cabras. Todo el mundo lo sabía. Sin embargo, este dragón permaneció allí, y los animales lo supieron de alguna manera. Confiaban en la criatura que podría haberlos devorado a todos en minutos. Se acercaron peligrosamente a las balanzas que podían abrirlos en canal. Encontraron refugio a la sombra de algo que debería aterrorizarlos. Liam extendió la mano y tocó la pata del dragón. Las escamas se sentían cálidas, casi calientes, como piedra cocida por el sol. Ante su contacto, el ojo del dragón se movió levemente, lo suficiente para desviar su mirada hacia el pequeño niño humano que ahora se aferraba a su costado. Se miraron fijamente el uno al otro. Niño y dragón, humano y alienígena, dos criaturas separadas por la evolución, el espacio y la cultura, se encuentran en un valle inundado mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Liam abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué le dirías a un dragón moribundo que vela por unos animales que ni siquiera sabían que estaban siendo salvados? A lo lejos, el motor de una lanzadera de rescate rugía con más fuerza. La ayuda estaba en camino, o al menos pasaba por allí. Liam tenía que tomar una decisión. Podía gritar, agitar los brazos, ser rescatado y llevado de vuelta al refugio. O podría quedarse allí con ese extraño guardián e intentar comprender qué estaba sucediendo. Los dragones. Sostuve su mirada en aquella mirada ancestral. Liam vio algo que reconoció. La misma mirada que recibía su madre cuando hacía turnos dobles en el hospital. La misma expresión que tenía su perro cuando se quedó junto a la cama de Liam durante su fiebre el invierno pasado. La apariencia de alguien que decide quedarse al marcharse sería más sencilla. La mirada de alguien que eligió preocuparse. Liam tomó su decisión. Siguió trepando por el montón de escombros, acercándose al hombro del dragón. El transbordador de rescate pasó por encima sin reducir la velocidad. No vieron ni al niño, ni al dragón, ni a los animales que se refugiaban en el rincón olvidado del valle. Y por ahora, Liam pensó que tal vez eso estaba bien porque algo importante estaba sucediendo allí. Algo que necesitaba entender antes de que llegaran los adultos y lo complicaran todo. El dragón seguía sin moverse, pero su respiración cambió ligeramente. Se volvió un poco más fuerte, como si saber que había alguien más allí, alguien que veía lo que estaba haciendo, le diera motivos para aferrarse un poco más. Pasaron las horas mientras Liam permanecía sentado en el montón de escombros junto al dragón. El sol se movía por el cielo, transformando el agua de la inundación de marrón a dorado y luego a gris. Le rugió el estómago,
recordándole que no había comido desde el desayuno en el refugio. Pero no se marchó. Algo lo retenía allí, observando al dragón que se negaba a moverse. Los animales parecían aceptar su presencia. Tras la primera hora, la vaca se detuvo, mirándolo con nerviosismo. Las cabras volvieron a emitir sus sonidos de preocupación, pero no dirigidos a él. Un pequeño pájaro incluso se posó en su hombro durante unos minutos antes de volar de regreso a su percha en el ala del dragón. Liam intentó hablar con el dragón. Habló de su madre, del refugio, de su perro que murió el año pasado. El dragón no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en aquel punto distante, viendo algo que Liam no podía ver. Pero su oreja, una pequeña solapa triangular cerca de la base del cráneo, se movió ligeramente cuando Liam habló. Seguía escuchando, aunque no pudiera responder, mientras avanzaba la tarde. Liam se percató de más detalles. El flujo de sangre azul que emanaba de las escamas del dragón había disminuido, pero no cesado. La respiración de la criatura se producía en ciclos cuidadosos y medidos, como si cada respiración requiriera concentración. Y sus garras, esas enormes garras enterradas en el lodo, temblaban por el esfuerzo de mantenerse firmes contra el cabo del agua. Lo que sea que retuviera a este dragón aquí, estaba costando todo. Liam se deslizó de su balsa de escombros al agua, ignorando el frío que le hizo jadear. Necesitaba ver más. Respiró hondo y sumergió la cabeza bajo la superficie. El agua de la inundación estaba turbia, pero podía distinguir formas. Las patas del dragón eran tan gruesas como troncos de árboles, y sí, sus garras se clavaban profundamente en la tierra. Pero había algo más. Algo grande y oscuro que atravesaba el costado del dragón bajo el agua, emergió a la superficie tosiendo y escupiendo. Un trozo de la presa rota. Debió de ser un enorme trozo de hormigón y una barra de refuerzo que había atravesado al dragón bajo el agua. Esa era la fuente de la sangre azul. Por eso no podía moverse. Que si el dragón se liberaba, sangraría más rápido. Podría morir antes de que llegara la ayuda. Pero quedarse significaba desangrarse lentamente de todos modos. Se encontraba atrapada entre dos terribles opciones, y había elegido quedarse, seguir protegiendo a los animales, aunque ellos nunca sabrían lo que costaba. Liam volvió a subirse a su balsa, temblando. Esta vez seguí los movimientos de los dragones, con más atención que antes. El niño y el dragón volvieron a mirarse, y Liam sintió que algo pasaba entre ellos. Tal vez reconocimiento o comprensión. Dos seres que sabían lo que era tener miedo, pero que aún así afirman que un sonido los puso a ambos tensos. Esta vez no se trata del zumbido de los aviones de rescate. Algo más cerca, chapoteando, algo moviéndose a través del agua hacia ellos. A Liam se le aceleró el corazón. Su madre. ¿Lo había encontrado? Pero la figura que emergió de la oscuridad no era su madre. Era otro dragón, más pequeño que el que hacía guardia. Sus escamas son de un rojo intenso en lugar de negras. Llevaba una especie de arnés cruzado sobre el pecho con marcas que Liam no reconoció. Probablemente símbolos de la Federación. El dragón rojo se detuvo al ver la escena. Sus ojos se abrieron de par en par, contemplando al dragón negro inmóvil en su posición. Los animales se acurrucaron a su alrededor y el niño humano observaba desde su percha. Hablaba, pero no en ningún idioma que Liam entendiera. Los sonidos eran profundos y retumbantes, como rocas que se rozan entre sí. El dragón negro no respondió, ni siquiera giró la cabeza. Siguió mirando hacia adelante, manteniendo su puesto. El dragón rojo se acercó, describiendo círculos. Parecía confundido, tal vez enfadado. Volvió a hablar, esta vez más alto, exigiendo algo. Cuando el dragón negro seguía sin responder. El dragón rojo extendió su garra como si fuera a agarrar el hombro del dragón negro. Liam hizo algo estúpido. No pensó en ello. Acaba de mudarse. Se lanzó entre los dos dragones, aterrizando en el agua entre ellos con un chapoteo.
Abrió los brazos de par en par como si su diminuto cuerpo humano pudiera de algún modo proteger al dragón herido que tenía detrás. El dragón rojo retrocedió sobresaltado. Miró fijamente al niño que le bloqueaba el paso y algo brilló fugazmente en su rostro. ¿Confusión? ¿Diversión? Liam no pudo distinguirlo, pero el dragón rojo retiró su garra. Punto. Volvía a hablar, ahora más suavemente. El sonido seguía siendo incomprensible, pero el tono cambió. Pregunta en lugar de orden. Le estaba preguntando algo, y aunque Liam no entendía las palabras, sí entendía el significado. ¿Por qué lo proteges? Liam señaló a los animales. Luego, al costado sangrante del dragón negro, luego a las garras del dragón enterradas en el lodo. Usó sus manos para mostrar la llegada del diluvio, al dragón erguido, a los animales reuniéndose. Lo convirtió en una historia sin palabras. La única forma que conocía de comunicarse. El dragón rojo observó su pánico. Inclinó ligeramente la cabeza, procesando. Cuando Liam terminó, el dragón rojo volvió a mirar al negro. Lo miró de forma diferente, como si viera la escena por primera vez. El dragón rojo habló una vez más en voz baja. Luego giró y se alejó a través del agua, regresando en la dirección de la que había venido. Pero antes de desaparecer, volvió a mirar a Liam una vez. El chico juraría que el dragón le asintió con la cabeza. Liam volvió a subir a un punto cercano al hombro del dragón negro. Todo su cuerpo temblaba, en parte por el frío y en parte por la adrenalina de lo que acababa de hacer. Acaba de interponerse entre dos enormes depredadores alienígenas. Su madre le habría castigado sin salir durante un año si hubiera visto eso. Pero la respiración del dragón negro había vuelto a cambiar, ahora más fuerte, más regular. Es un gesto mirar a Liam, y esta vez había algo diferente en su mirada. Conciencia, gratitud, tal vez, o simplemente el reconocimiento de que ya no estaba solo. Los animales se tranquilizaron al acercarse la tarde. La vaca se tumbó en la orilla, demasiado cansada para seguir en pie. Las cabras se apretujaban unas contra otras para darse calor. Los pájaros metieron la cabeza bajo las alas. Todos confiaban en que el dragón los mantendría a salvo durante la noche. Liam se acurrucó sobre el montón de escombros, usando su camisa mojada como almohada. Debería intentar encontrar a su madre. Debería haber regresado al refugio antes del anochecer, pero su cuerpo no respondía. El agotamiento lo arrastraba como la corriente arrastra el agua. Antes de que el sueño lo venciera, extendió la mano y la colocó sobre las escamas del dragón. Aún sentían calor a pesar del aire fresco de la tarde, susurró en la creciente oscuridad, sabiendo que el dragón podía oír, aunque no pudiera responder. Yo también me quedaré. No deberías tener que hacer esto solo. El ojo del dragón se cerró un instante, luego se abrió de nuevo, retomando su vigilancia eterna. Pero Liam pensó que tal vez, solo tal vez, la respiración del dragón sonaba un poco menos dificultosa, un poco menos como la de alguien que se rinde. Juntos afrontarían el mañana. Niño y dragón, guardián y testigo, vigilando en las aguas de la inundación mientras la galaxia pasaba por encima de sus cabezas, ajenos a que algo importante estaba ocurriendo en aquel valle olvidado. Amaneció frío y gris. Liam se despertó temblando, con la ropa aún húmeda del día anterior. Le ardía la garganta de sed. El agua de la inundación a su alrededor no parecía diferente a la de la noche anterior, pero algo no le cuadraba. El aire estaba cargado de una tensión que le erizaba la piel. El dragón no se había movido. Permanecía en la misma posición, con las escamas de algún modo más oscuras bajo la luz de la mañana. La sangre azul que manaba de sus grietas parecía ahora más espesa, más lenta. Los animales estaban inquietos, emitían sonidos nerviosos y se movían en el agua. Liam se incorporó y enseguida comprendió por qué el agua estaba subiendo, no rápidamente, sino de forma constante. Ayer les habrían dado rodillazos alrededor de los animales, ahora les llegaban a la barriga. La corriente también se aceleró,
ejerciendo una presión mayor contra las patas del dragón. Otro repunte. La alerta de emergencia del refugio ya había advertido sobre esto. La presa aguas arriba seguía siendo inestable. Podrían desprenderse más secciones en cualquier momento, enviando nuevas oleadas de agua valle abajo. Dijeron que la próxima ola podría ser peor que la primera. Liam miró el rostro del dragón. Los ojos de la criatura mostraban ahora tensión. La escalera de 1000 metros se había agrietado, reemplazada por un dolor y un esfuerzo evidentes. Mantener la posición contra la primera inundación casi la acabó. Este nuevo repunte podría terminar el trabajo. La vaca mugió, un sonido de puro pánico. Intentó avanzar hacia un terreno más elevado, pero la corriente era demasiado fuerte. Tropezó, se hundió, salió a la superficie tosiendo. Las cabras huyeron despavoridas, sangrando. Los pájaros alzaron el vuelo, sobrevolando la zona con gritos de angustia. Liam se lanzó al agua sin pensarlo. Agarró la cuerda de la vaca y tiró con todas sus fuerzas. El animal le superaba en peso 10 veces, pero el miedo le daba energía. Juntos, lucharon hacia una pendiente donde el agua era menos profunda. Sus pies resbalaron en el barro. Se sumergió, tragó agua y salió a la superficie jadeando. El dragón se movió por primera vez en 3 días. Cambió su danza. Su enorme garra barrió el agua, creando una ola que empujó a Liam y a la vaca hacia un lugar seguro. El movimiento provocó un escalofrío en todo el cuerpo del dragón. De sus heridas brotó sangre azul, tiñendo de púrpura el agua que la rodeaba. Pero el dragón no se detuvo. Se reposicionó, inclinando su cuerpo para crear una mejor barrera contra la corriente creciente. Sus alas se extienden ligeramente, actuando como escudos adicionales. Los animales lo comprendieron de alguna manera. Comenzaron a moverse hacia el refugio de la nueva posición del dragón, siguiendo la calma del agua tras su enorme figura. Liam les ayudó a orientarse. Tiraba de las cabras por el collar. Persiguió a los pájaros hacia la zona protegida. Incluso ayudó a una familia de conejos a subirse a un trozo de madera que flotaba en la sombra del dragón. Sus brazos gritaban de esfuerzo. Le ardían los pulmones, pero siguió moviéndose porque el dragón seguía de pie. El agua siguió subiendo. Ahora le llegaba al pecho a Liam. La corriente lo arrastraba, intentando llevarle consigo. Se aferró a la pata del dragón, sintiendo como los músculos bajo las escamas temblaban de agotamiento. La criatura estaba muriendo. Cada segundo que permaneció en pie fue tiempo prestado, comprado con sangre y fuerza de voluntad. ¿Por qué? La mente de Liam no dejaba de preguntarse. ¿Por qué un guerrero alienígena moriría por animales de granja? ¿Qué significan estas criaturas para algo de otro mundo? La cabeza del dragón se inclinó. Por primera vez desde que Liam lo encontró, el dragón miró al niño que se aferraba a su pierna. Sus miradas se cruzaron. Y en ese momento, Liam vio algo que le rompió el corazón. Miedo. El dragón estaba aterrorizado. No por la muerte, no por el dolor. Fue aterrador para ellos, para los animales. Para Liam, este depredador colosal, este guerrero creado a partir de las estrellas, era absolutamente aterrador ante la posibilidad de no proteger a las criaturas indefensas reunidas a su sombra. Liam comprendió entonces que aquello no tenía nada que ver con el deber, ni con el entrenamiento, ni con algún código de honor ajeno. Se trataba de algo más profundo, algo que trascendía las especies y la cultura en palabras. El dragón hacía esto porque no podía hacer otra cosa, porque para ella era imposible ver el sufrimiento y dar la vuelta. Igual que la madre de Liam, que trabajaba turnos dobles para salvar a su perro. Al igual que los vecinos que cedieron sus asientos de evacuación para que otros pudieran huir primero. Al igual que el propio Liam, que abandonó el refugio para buscar a su madre porque le parecía mal quedarse a salvo mientras ella estaba en peligro. El dragón era humano, no en cuerpo, sino en algo más importante. En aquello que hacía que alguien se quedara cuando irse era más fácil. En la decisión de preocuparse cuando preocuparse costaba todo,
Liam trepó más alto por la pata del dragón. Las escamas estaban resbaladizas por la sangre y el agua. Pero logró incorporarse hasta el hombro de la criatura. Era diminuto comparado con el dragón, no más grande que un pájaro posado sobre una persona. Pero allí permaneció, extendiendo sus pequeños brazos, sumando su cuerpo a la barrera contra la inundación. «Estoy aquí», gritó por encima del estruendo del agua. «No estás solo. Lo haremos juntos». El dragón emitió un sonido, no palabras, sino algo más profundo. Un retumbo que surgió de su pecho y vibró por todo su cuerpo. Los animales respondieron, tranquilizándose ligeramente. La respiración del dragón se estabilizó, encontrando un nuevo ritmo. Permanecieron juntos mientras la ola alcanzaba su punto máximo. Niño y dragón contra el diluvio. El agua le llegaba a Liam a la cintura, donde estaba de pie sobre el hombro del dragón. Le habría quedado por encima de la cabeza en el suelo. La corriente era lo suficientemente fuerte como para mover coches, pero el dragón se mantuvo firme. Sus garras se hundieron más profundamente en el lodo. Sus alas resistieron la presión. La sangre fluyó más rápido, pero su postura no se quebró. Los animales se acurrucaron en el hueco protegido detrás del dragón. Algunos estaban parcialmente sumergidos, pero podían respirar. Podrían sobrevivir. Eso fue suficiente. El tiempo dejó de tener sentido. Fue solo ese momento, ese esfuerzo, esa decisión de seguir en pie cuando todo gritaba que te rindieras. Entonces, lentamente, el agua comenzó a bajar. La oleada estaba pasando. La corriente se debilitó. La presión sobre el dragón disminuyó gradualmente. Las patas del dragón se doblaron ligeramente. Se recuperó, pero por poco. Liam sintió que el temblor aumentaba. La criatura estaba al límite. Este fue el fin de su fuerza. Un sonido se abrió paso entre el ruido del agua que corría. Motores. Varios motores. Liam alzó la vista y vio naves de rescate descendiendo del cielo. Esta vez no lo pasaremos por alto. Al venir aquí, llegando a ellos, el dragón rojo de ayer estaba sentado en la puerta de la bahía abierta del transbordador principal. Había traído ayuda. El alivio que inundó a Liam fue tan fuerte que le dolió. Lo lograron. El dragón resistió el tiempo suficiente. Los animales estaban a salvo. Pero a medida que las lanzaderas descendían, Liam sintió que el dragón se hundía bajo su peso. Lo había dado todo para llegar a este momento. Ahora que había llegado la ayuda, por fin llegó. Ahora que los animales se salvarían, el cuerpo del dragón finalmente se rindió. Liam se aferró a las escamas cuando las patas del dragón comenzaron a ceder. Gritó, no son palabras, sino pura emoción. El dragón no podía caer ahora. No después de todo, no después de ganar. Los dragones, lo encontré por última vez. En esa mirada, Liam vio aceptación, incluso paz. Había cumplido su cometido. Lo demás no importaba. No, gritó Liam. No puedes rendirte. No puedes darte por vencido ahora. Quédate. Por favor, quédate. Pero el dragón ya se estaba apagando. Su respiración se ralentizó. El enorme cuerpo que había contenido una inundación finalmente se rindió a la gravedad, al dolor y a la pérdida de sangre. Liam se aferró, lloró y suplicó, pero el dragón ya no tenía nada que dar. Las lanzaderas aterrizaron en las aguas poco profundas que rodeaban el valle. Los humanos salieron primero, seguidos de varias especies alienígenas que Liam no reconoció. Se movían con una eficiencia casi de práctica, instalando el equipo y dando instrucciones. Los equipos médicos se apresuraron hacia el dragón desplomado con máquinas y suministros. Una mujer vio a Liam aferrado al hombro del dragón y corrió hacia él. Llevaba la chaqueta roja que él había estado buscando. Su madre, Catherine Foster, tomó a su hijo y lo metió en el agua, revisándolo con manos temblorosas en busca de heridas. Su rostro estaba sucio y exhausto. Sus ojos estaban rojos por el llanto,
la falta de sueño o ambas cosas. Cuando confirmó que Liam estaba prácticamente ileso, lo abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. «Hijo tonto, valiente e imposible», le dijo. Susurró, «llevo 3 días buscando». ¿3 días? ¿Entiendes por lo que me hiciste pasar? Liam escondió la cara en el hombro de ella, pero no dejaba de observar a los equipos médicos que atendían al dragón. Tenían un equipo que no comprendía. Escáneres, inyectores, una máquina que zumbaba mientras analizaba la sangre azul que se filtraba al agua. Los humanos trabajaban frenéticamente, pero algunos alienígenas se mantenían al margen, observando con expresiones que Liam no podía descifrar. El dragón rojo de ayer aterrizó cerca de ellos, plegando sus alas con cuidado. Ahora llevaba un arnés con más marcas. Símbolos de rango, tal vez. Cuando habló, un traductor en su pecho convirtió los chirridos en palabras humanas. El niño estuvo aquí toda la noche. La voz sonaba masculina, profunda y formal. Catherine levantó la vista, aún con Liam en brazos. «Este es mi hijo, Liam, de 8 años. Desapareció del refugio de evacuación ayer por la mañana. Estaba de guardia con vos». El dragón rojo miró a Liam con algo que podría haber sido respeto. Un niño humano quedándose cuando los guerreros entrenados huirían. «Interesante». «¿Vos?», preguntó Liam. «El guerrero con el que te hiciste amigo. Se llama Drebos, del 18 grados ala del Cuerpo de Socorro de la Federación Galáctica». El dragón rojo se acercó, bajando la cabeza hasta la altura de Liam. «Soy la comandante Vogt, su líder de unidad. Ayer, cuando lo encontré aquí, no entendí lo que hacía. Pensé que había sufrido un fallo, que tenía daño mental por sus heridas. Pero usted me lo mostró. Me hizo ver». «¿Ver qué?», preguntó Catherine, apartando un poco a Liam de ella en un gesto protector. «Que estaba eligiendo, no sufriendo un fallo. Eligiendo». La voz de Vogt tenía un tono extraño a través del traductor. Confusión. Asombro. «Nosotros no elegimos esas cosas. Somos draovianos. Nos criaron para la guerra. Seguimos órdenes. Protegemos la vida consciente. Pero para los animales, para los seres sin sensibilidad, no tenemos protocolos. Ni entrenamiento, ni razón». Uno de los médicos humanos gritó algo. Los equipos aceleraron el paso, trabajando más rápido. Liam intentó ver qué sucedía, pero su madre lo detuvo. «¿Va a morir?», preguntó Liam a Vogt. La comandante estaba un momento de silencio. «Los escombros que le perforan el costado han dañado importantes vasos sanguíneos. Si los extraemos aquí, se desangrará antes de que podamos trasladarlo a un centro médico adecuado. Si los dejamos en su sitio para moverlo, el propio transporte podría matarlo. Mi médico calcula una probabilidad de supervivencia del 17%. No». Liam se apartó de su madre y corrió hacia los equipos médicos. «Tenéis que salvarlo. Llevó 3 días aquí. Lo salvó a todos. Me salvó a mí». Un médico humano, un hombre mayor de mirada amable, se arrodilló a la altura de Liam. «Lo estamos intentando, hijo. Estamos haciendo todo lo posible, pero está muy malherido. A veces, intentarlo no basta». Liam miró más allá del médico, a Drios. El dragón tenía los ojos cerrados. Su respiración era muy superficial. Liam apenas podía ver cómo se movía su pecho. Otros rescatistas estaban subiendo a los animales que habían protegido a los vehículos de transporte. Estaban asustados, pero vivos. «A salvo. Necesita saberlo». Liam dijo que necesita saber que están bien. Que lo logró. Quizás le ayuden a luchar. El doctor parecía inseguro. Pero Catherine se acercó a la líder del equipo médico, una mujer con la insignia de comandante. Hablaron en voz baja. La comandante miró a Liam, luego al dragón, y después de nuevo a Liam. Asintió. Dejaron que Liam se acercara. Trepó con cuidado al cuello del dragón, evitando las zonas donde trabajaban los médicos.
Se inclinó cerca de la oreja de Dvoss, esa pequeña aleta triangular que se había movido cuando Liam habló antes. «Están a salvo», susurró Liam. «La vaca, las cabras, los pájaros, todos. Los están poniendo a salvo ahora mismo. Lo lograste. Tú lo salvaste. Puedes descansar ahora». El ojo del dragón se entreabrió. Apenas una rendija, pero suficiente. Miró a Liam, el chico, el testigo que se quedó. El traductor, Borg Tuar, captó un débil sonido del Dvoss y lo transcribió. «El pequeño, te quedaste». «Sí», dijo Liam, con lágrimas en los ojos. «Me quedé como me enseñaste. Ser valiente significa tener miedo y quedarse de todos modos». «¿Por qué?». La palabra fue apenas audible. Liam reflexionó sobre su respuesta. Porque estaba solo. Porque lo que hacías importaba. Porque alguien necesitaba ver y recordar otro débil sonido. Pedían ayuda. Los oí llamar como crías, como cachorros en peligro. No podía irme. Lo sé, dijo Liam. Sé que no es el protocolo, no es el entrenamiento. Debería haber seguido mi ruta de patrulla, pero la llamada. No podía dejar de oírla. Borg se había acercado, escuchando la conversación. Su expresión cambió, algo traspasó la máscara del guerrero. Otros draovianos del equipo de rescate se reunieron a su alrededor, con la mirada fija en su camarada caído. Drebos continuó, con la voz cada vez más débil. «¿Qué me pasa? ¿Por qué importa su miedo? No son sensivos. No son prioridad para la misión. ¿Por qué siento esto?». Liam no tenía una respuesta que tuviera sentido para un guerrero alienígena. Pero su madre sí. Catherine dio un paso al frente, dirigiéndose no solo a Dvoss, sino a todos los draovianos presentes. «Porque no estás roto», dijo con firmeza. «Estás completo, quizá más completo que en mucho tiempo. Lo que sientes se llama compasión. Empatía. Es la capacidad de reconocer el sufrimiento y sentir la necesidad imperiosa de detenerlo. Incluso cuando la lógica dice que no importa. Es debilidad». Otro de los draovianos dijo: «Estamos diseñados para suprimir tales reacciones. Interfieren con la eficacia en combate», dijo Catherine. «¿Diseñados?», repitió. «¿Por quién? ¿Con qué propósito?». Los dragovianos intercambiaron miradas, pero no respondieron. Catherine se arrodilló junto a Dvoss y colocó su mano sobre sus escamas, cerca de donde estaba sentado Liam. «En la Tierra, nuestra especie sobrevivió porque aprendimos a cuidar de algo más que de nosotros mismos. Nos vinculamos con los animales, los protegimos y ellos nos ayudaron a cambio. La capacidad de reconocer la conciencia y el sufrimiento más allá de nuestra propia especie nos hizo más adaptables, más fuertes, no más débiles». «Desobedeció órdenes», dijo Borg, pero su voz carecía de convicción. «Abandonó su ruta de patrulla. Eligió a los animales antes que el deber. Eligió la compasión antes que la comodidad», corrigió Catherine. «Eligió proteger a los indefensos incluso cuando nadie lo recompensaría por ello. Incluso cuando le costó todo. De donde yo vengo, a eso le llamamos heroísmo». Los equipos médicos continuaron con su trabajo, pero ahora todos escuchaban. Humanos, alienígenas, incluso los rescatistas que cargaban animales se detuvieron a oír. Liam se secó los ojos y habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Mi madre dice, la medida de una persona es como trata a los que no pueden, ayúdalos a regresar. Aquellos que no pueden dar las gracias. Aquellos que nunca sabrán lo que sacrificaste. Creo que eso también funcionó para los dragones». Dvo dice: «Me concentré en Liam con repentina claridad. Algo cambió en esa mirada. Reconocimiento, comprensión, aceptación. Entonces no estoy roto», susurró a través del traductor. «Solo estoy despierto». Cerró los ojos de nuevo, pero su respiración se estabilizó ligeramente. Los equipos médicos gritaban actualizaciones. Ritmo cardíaco estable, presión arterial en aumento.
El médico humano a cargo miraba su escáner con incredulidad. Está luchando. El médico dijo que acababa de decidir luchar. Su cuerpo está respondiendo al tratamiento. El comandante Borgt retrocedió, mirando a su subordinado con una expresión que Liam no pudo descifrar. Alrededor del valle, continuaban las operaciones de rescate. Se rescataban animales. Se distribuían suministros. Las aguas de la inundación retrocedían lentamente. Pero algo más estaba sucediendo. Algo más silencioso, pero más importante. Semillas de cambio sembradas en tierra inundada, comenzando a echar raíces en minas que nunca habían cuestionado lo que se les había dicho que debían ser. Trabajaron durante 2 horas para estabilizar Advos lo suficiente para su traslado. Los escombros debían permanecer en su lugar, lo que significaba que moverlo era peligroso, pero dejarlo en el valle inundado era una muerte segura. Los equipos médicos construyeron una estructura de soporte alrededor de su cuerpo, asegurando los escombros para que no se desprendieran. Durante el vuelo, Liam se negaba a separarse del dragón. Catherine intentó varias veces llevarlo de vuelta al refugio, pero él se aferraba a las escamas de un DVO y no lo soltaba. Finalmente, dejó de intentarlo y se sentó junto a él, con la mano en su hombro. El comandante Borgt se acercó mientras la lanzadera médica se preparaba para partir. El gran dragón rojo se movía con cautela entre las aguas que retrocedían, con expresión preocupada. El niño puede viajar con Dvos si lo desea, dijo Borgt. Lo he consultado con el equipo médico. Su presencia parece ayudar a que su estado se mantenga estable. Gracias, dijo Catherine. Borgt vaciló, luego se inclinó para sentarse en el agua cerca de ellos. De cerca, Liam pudo ver las cicatrices que cubrían las escamas del comandante. Viejas heridas de incontables batallas. Era un guerrero que había visto y sobrevivido a cosas que Liam no podía imaginar. Necesito entender algo, dijo Borgt, mirando a Liam. Eras una niña, joven, vulnerable, y sin embargo te quedaste con Dvos cuando los adultos capacitados habrían huido. Te interpusiste entre nosotros cuando me acerqué ayer. ¿Por qué arriesgarse por alguien que acaba de conocer? Liam reflexionó sobre la pregunta. Los adultos siempre complicaban las cosas. Querían razones y explicaciones. Pero a veces las cosas eran sencillas. Estaba asustado, dijo Liam. Y sola, haciendo algo valiente. Nadie debería tener que sentir miedo, estar solo y ser valiente por sí mismo. Borgat permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más suave. En la cultura draoviana, nos enseñan que el miedo es debilidad, que el apego es una desventaja, que la respuesta emocional interfiere con la eficiencia táctica. Somos guerreros. No necesitamos consuelo ni compañía. Servimos, luchamos y morimos por la Federación. Ese es nuestro propósito. Eso suena solitario, dijo Liam. La cabeza del comandante se sacudió levemente como si hubiera recibido un golpe. ¿Solitario? Sí, es una palabra que no usamos, pero es precisa. Miró a Dvos, que seguía inconsciente en la plataforma médica. Hace 3 semanas, Dvos visitó la Tierra como parte de un programa de intercambio cultural. Pasó un tiempo en un lugar llamado Santuario de Animales. ¿Sabes qué es eso? Liam asintió. Un lugar donde la gente cuida de los animales heridos. Mi clase fue a una de ellas en una excursión. Sí, Dvos observó a humanos pasar horas cuidando aves heridas. Vio a gente llorar por animales moribundos que acababan de conocer. Observó cómo los humanos arriesgaban sus vidas para salvar criaturas que jamás podrían recompensarlos. Los demás draovianos que participaban en el programa de intercambio lo consideraban primitivo, ineficiente y un derroche de recursos. Borgat hizo una pausa. Pero Dvos cambió después de ese viaje. Hizo preguntas extrañas sobre por qué no sentimos ciertas cosas sobre lo que perdimos cuando nos convertimos en guerreros. Catherine se inclinó hacia adelante. ¿Hecho? Sigues usando esa palabra. ¿Qué quieres decir?
Borgt parecía incómodo pero continuó. Los draovianos no siempre fueron lo que somos ahora. Hace 4.000 años, nuestra especie fue conquistada. Nuestro código genético fue alterado. Nuestra capacidad para el apego emocional, para el instinto protector hacia quienes no eran de nuestra familia, para lo que ustedes llaman compasión, estaba reprimida. Nos convertimos en los soldados perfectos. Intrépido, implacable, eficiente. Las palabras impactaron a Liam como agua fría. Alguien te cambió. Te hizo no sentir nada. Sí, se consideró una mejora. Nos convertimos en una fuerza valiosa para la Federación Galáctica como fuerzas militares y de respuesta a emergencias. Podríamos tomar decisiones difíciles sin interferencia emocional. Podríamos abandonar las zonas de desastre sin el trauma que afecta a otras especies. Nos convertimos en mejores guerreros gracias al cambio. Estabas destrozada, dijo Catherine con voz dura por la ira. Alguien quebrantó tu especie y te dijo que era una mejora. Borgt no discutió. Tal vez, pero han pasado 4.000 años. Esto es lo que somos ahora. Lo que hizo Dvoss, lo que sintió, no debería ser posible. Nuestras modificaciones genéticas son estables. No fallan. Sin embargo, oía a los animales en apuros y respondía como si fueran crías de Draovia. Permaneció 3 días desangrándose en el agua de la inundación, muriendo para proteger criaturas que no significan nada según la ley galáctica. Significaban algo para él, dijo Liam en voz baja. Sí, y eso es lo que me asusta. Borgat miró sus garras, marcadas por las cicatrices de incontables batallas. Porque si las modificaciones pueden fallar en Dvoss, también pueden fallar en otros sistemas. Si un guerrero puede recordar cómo sentirse, otros también podrían hacerlo. Y si sentimos, si permitimos el apego, la compasión y el cuidado, no podemos ser lo que estábamos destinados a ser. ¿Sería tan malo?, preguntó Catalina. No lo sé. Hemos sido armas durante 4.000 años. No tenemos contexto para hacer otra cosa. Borgt se puso de pie, con el agua escurriendo por sus escamas. Pero cuando vi Dvoss ayer, cuando su hijo me mostró lo que estaba sucediendo, sentí algo para lo que no tengo palabras. Algo que me hizo buscar ayuda en lugar de denunciarlo por abandonar su puesto. Algo que me hizo velar toda la noche para asegurarme de que nada perturbara su vigilia. ¿Qué sentiste?, preguntó Liam. Orgullo. Borgt pronunció la palabra extraño en su boca. Me sentí orgullosa de él. Me enorgullece que un miembro de mi unidad lo sacrificara todo por criaturas que ni siquiera podían comprender el sacrificio. Eso no debería tener sentido para mí, pero lo tiene. El jefe del equipo médico dio la voz de alarma. El transbordador estaba listo. Necesitaban marcharse ya o corrían el riesgo de perder la oportunidad de un transporte seguro. Catherine alzó a Liam, preparándose para llevarlo hasta la lanzadera, pero el niño se retorció en sus brazos. Espera, primero tiene que despertarse. Tiene que saberlo. Liam, está inconsciente. No podemos despertarlo solo para decirle adiós, no adiós. Necesita saber lo que dijo el comandante Borgt. Necesita saber que no está roto, ni equivocado, ni funcionando mal. Necesita saber que ayudó a otra persona a sentir algo real. Catherine miró a Borgt. El comandante miró a Drievos. Entre los dos adultos hubo un intercambio tácito. Borgt se dirigió a la plataforma médica y colocó su garra sobre el hombro de Dvoss. Habló en idioma draoviano, y los chirridos resonaron a través del agua. El traductor que llevaba Borgt en su pecho convertía sus palabras. Despierta, hermano. Tu deber aún no ha terminado. Todavía hay trabajo por hacer. Despierta y escucha la verdad. Driv abrió los ojos, desenfocados y confundidos. Borgt continuó hablando. Las palabras fluyen ahora más rápido. No estás roto. Lo que sentiste, lo que hiciste, no fue un mal funcionamiento ni un defecto. Fue un recuerdo. Hace 4000 años,
Nuestros ancestros protegían a sus crías con la misma devoción que tú mostraste a estas criaturas. Lamentaron las pérdidas. Formaron lazos. Eligieron la compasión incluso cuando les costó caro. Eso nos fue arrebatado. Pero tú lo recordaste. Te convertiste en lo que estábamos destinados a ser antes de que nos transformaran. Drivos encontró a Borgt y luego se dirigió a Liam. El niño lloraba, las lágrimas corrían libremente por su rostro. La mirada de Drivos se fijó en las lágrimas, observándolas caer. ¿Por qué te brota agua de los ojos?, preguntó Drivos con voz débil. Liam se secó la cara, pero cayeron más lágrimas. Lloramos cuando estamos tristes, asustados, felices u orgullosos. Lloro porque estoy orgulloso de ti, porque fuiste muy valiente, porque les mostraste a todos cómo es un verdadero héroe. Drivos miró fijamente las lágrimas. Algo cambió en su expresión. Su respiración se alteró y, para sorpresa de todos los drauvianos presentes, un líquido transparente comenzó a brotar también de sus ojos. Sangre, no ninguna función biológica que tuviera sentido, solo agua fluyendo por escamas que nunca habían producido tal respuesta. No entiendo esto, susurró DVO. Pero lo siento dentro. Algo que sube. Algo que duele y se siente bien a la vez. ¿Qué es? Emoción, dijo Catherine con dulzura. Sientes emoción sin filtro ni represión. Tu cuerpo responde como estaba diseñado para responder antes de las modificaciones. Estás llorando. El líquido fluyó más rápido. DVO emitió un sonido que no era un sollozo, pero se le parecía. Me quedé en medio del torrente y estaba aterrorizada. No de morir, sino de fracasar. De oír sus gritos y no poder ayudar. De saber que necesitaban protección y ser demasiado débil para brindársela. Y ahora siento esta abrumadora sensación de algo que no puedo nombrar. Alivio. Liam dijo, sientes alivio porque están a salvo. Porque lo hiciste, porque fuiste lo suficientemente fuerte. Las lágrimas de Drivos continuaron y no intentó detenerlas. Alrededor del valle, otros drauvianos observaban. Varios parecían preocupados, pero una guerrera más joven, de escamas verdes, se acercó. Miró las lágrimas de Drivos con expresión de asombro. Lo recuerdo, dijo en voz baja. Cuando era una cría, antes del entrenamiento de refuerzo, sentí esto una vez. Cuando mi compañero de embrague fue retirado del servicio militar, se me escapó líquido de los ojos y mi jefe de unidad me castigó por mal funcionamiento. Pero no se trató de un mal funcionamiento. Era dolor. Otro drauviano intervino. A veces siento una inquietud al oír ciertos sonidos. Criaturas jóvenes en peligro. La reprimo de inmediato. Es el protocolo. Soy voluntario en hospitales humanos durante mis permisos. Un tercer guerrero dijo, me siento atraído por la sala de pediatría. Me digo a mí mismo que es para comprender mejor la cultura humana, pero la verdad es que quiero estar cerca de los jóvenes eslabones para asegurarme de que estén a salvo. Borgt escuchó a sus guerreros hablar. Su expresión era indescifrable. Luego volvió a mirar a Drevos, a las lágrimas que aún corrían por sus mejillas, a la emoción que rompía 4000 años de represión genética. Nos dijeron que habíamos mejorado, dijo Borgat. Pero ¿qué tal si simplemente nos rompieron de una forma útil? ¿Qué tal si lo que siented vos no es debilidad, sino aquello que perdimos? Aquello que hacía que nuestros ancestros fueran más que simples armas. Extendió la mano y se llevó la garra al corazón. Voy a presentar un informe al Consejo Galáctico sobre lo que ocurrió aquí, sobre lo que hizo Dvos y por qué, sobre lo que podría significar para toda nuestra especie. Puede que no les guste, advirtió Catherine. No, no les gustará, pero hay que decirlo. La verdad debe decirse, incluso cuando resulta incómoda. Borgt miró a Liam. Tú me enseñaste eso. Un niño humano que se quedó de pie en medio de la inundación y se negó a fingir que no veía lo que sucedía. Eres un buen maestro, pequeño. Liam logró sonreír entre lágrimas. Solo hice lo que mi madre me enseñó.
ver el sufrimiento e intentar ayudar. Eso es todo. Los motores de la lanzadera médica se encendieron. Había llegado el momento. Liam subió a la bahía con Dvoss, sujetando la garra del dragón mientras despegaban. A través de la puerta abierta, observó cómo el valle se extendía a sus pies. El agua de la inundación retrocedía. El sol se abría paso entre las nubes. Y en tierra, un grupo de guerreros draovianos observaba la partida de su camarada. Algo nuevo e incierto se agitaba en corazones que habían permanecido en silencio durante 4000 años. 6 meses transcurrieron como agua que fluye río abajo, llevando el cambio en su corriente. Liam estaba de pie en la entrada del santuario animal de New Haven, de la mano de su madre, observando cómo el sol de la mañana pintaba de oro las colinas. La inundación era ya un recuerdo. El valle se había recuperado. Donde antes había agua, crecía hierba nueva. Pero algunas cosas habían cambiado de forma irreversible. El santuario se encontraba en un terreno donado por gobierno colonial. 50 acres de colinas onduladas y arroyos cristalinos, diseñados específicamente para cuidar a los animales desplazados por el desastre. Pero también tenía otro propósito: atraer visitantes de toda la galaxia. Liam lo oyó antes de verlo. El profundo retumbar del habla draoviana, ahora más suave que las órdenes militares que Liam recordaba. Soltó la mano de su madre y corrió hacia el sonido, siguiendo el sendero familiar entre la hierba. Drives estaba de pie en el gran cercado, sus escamas negras como la noche brillando a la luz del sol. Las cicatrices de su terrible experiencia marcaban su costado, líneas azul plateadas que jamás se desvanecerían por completo. Pero ahora se movía con facilidad. Había recuperado la fuerza. Cargaba con cuidado a un ternero recién nacido. El animal era diminuto entre sus enormes garras. La madre del ternero lo seguía nerviosa mientras Drives transportaba a su cría al edificio médico. «Has llegado temprano hoy», dijo Drives al ver a Liam. El traductor se había vuelto tan familiar que Liam apenas lo notaba. «Las clases no empiezan hasta dentro de 1 hora. Quería ver a los nuevos alumnos», dijo Liam, sentándose a dar un paso al lado del dragón. «Mamá dijo que ayer conseguiste 3 terneros de las granjas del norte». 4. El último llegó después del anochecer. Nació prematura y requirió cuidados especiales. Divos entró en el edificio médico, moviéndose con sorprendente delicadeza en el espacio construido lo suficientemente grande como para albergar a los draovianos. Colocó al ternero en un corralito para que se mantuviera caliente. Sus garras, a pesar de su tamaño, son suaves. Sus posibilidades son buenas. Ella lucha con determinación. El doctor Reeves, veterinario de humanos, levantó la vista tras examinar a otro animal. «Buenos días, Liam. Tu amigo dragón ha estado despierto toda la noche con esa pequeña. Le sigo diciendo que tenemos sistemas de monitoreo automatizados. Y sigo diciéndote que la tecnología no puede detectar los cambios sutiles en la respiración que indican malestar». Divos respondió, pero su tono era cálido. «Además, no necesito dormir mucho». Liam se subió a un taburete para mirar dentro de la bandeja caliente. El ternero lo miró con sus grandes ojos. Ya más fuerte que cuando llegó. «Ella lo va a lograr». «Sí», Dreos estuvo de acuerdo. «Ella lo hará. Casi siempre lo hacen cuando quieren vivir. Eso es algo que he aprendido aquí. La voluntad de sobrevivir no es exclusiva de las especies sensantes. Todas las criaturas lo poseen. Todas las criaturas merecen ayuda». La puerta se abrió y entraron 2 draovianos más. Liam los reconoció del rescate en el valle. La hembra de escamas verdes se llamaba Schan. El otro, de escamas azules y robusto, se llamaba Ralph. Ambos llevaban ahora arneses sencillos en lugar de equipo militar. Ambos se movían con la cuidadosa delicadeza que caracterizaba a todos los trabajadores del santuario. Se informó que la toma de la mañana ha finalizado. Todos los animales están contabilizados. El halcón herido está mostrando mejoría.
Es posible que esté lista para su liberación la próxima semana. Bien. Esa es una buena noticia. Voss revisó una vez más el equipo de monitoreo del ternero prematuro y luego hizo un gesto a los demás para que lo siguieran afuera. Liam caminó con ellos, sintiéndose cómodo en presencia de criaturas que antes lo habrían aterrorizado. Recorrieron los terrenos del santuario, revisando a varios animales, cabras que habían sobrevivido a la inundación, aves con alas reparadas. Una familia de conejos cuya madriguera fue destruida. Algunos volverían a la vida salvaje con el tiempo. Otros vivirían aquí permanentemente. Demasiado heridos o demasiado domesticados para sobrevivir solos. El comandante Vogt envió un mensaje ayer, dijo Ralph mientras caminaban. La audiencia del Consejo Galáctico está prevista para el próximo mes. Quiere que Voss asista. Liam sintió la tensión en DVO. El dragón había estado evitando hablar de la audiencia, pero todos sabían que se acercaba. El informe que presentó Vogt había provocado el caos en múltiples sistemas estelares. La revelación de que los draovianos habían sido modificados genéticamente para suprimir las emociones, que toda la especie había sido convertida en armas contra su naturaleza original, conmocionó a la galaxia. Algunas especies exigieron que se revirtieran las modificaciones. Otros argumentaron que era demasiado tarde, que 4.000 años de cambios no podían deshacerse. Los propios draovianos estaban divididos. ¿Irás?, preguntó Liam. Dvo dejó de caminar y se sentó en el césped. Su tamaño hacía que, al sentarse, estuviera más cerca de la altura de Liam, lo que facilitaba la conversación. No sé qué decirles. No soy científico ni político. Soy una guerrera que se mantuvo firme en medio de una inundación porque no podía ignorar el sonido de los animales asustados. Eso no me capacita para hablar sobre ética genética. Quizás precisamente por eso deberías hablar. Catherine dijo que los había alcanzado llevando suministros para la oficina del santuario. Necesitan escuchar a alguien que lo haya vivido. Alguien que sintió que se producía el cambio y puede describir lo que significa. Sin se acomodó en el césped junto a Voss. Desde que se presentó el informe, se han presentado 73 guerreros draovianos. Todos ellos experimentaron momentos similares, sintiendo cosas que no debían sentir, preocupándose por cosas que les habían enseñado a ignorar. Algunos solicitan terapia genética para recuperar la plenitud de sus emociones. Otros temen lo que eso significaría. ¿Tienes miedo?, Liam se lo preguntó directamente a Voss. La pregunta que los adultos esquivaban pero nunca llegaban a formular. El dragón meditó cuidadosamente su respuesta. Sí, tengo miedo. La terapia genética es experimental. Podría fallar. Podría provocar inestabilidad mental. Podría incapacitarme para desenvolverme en la sociedad draoviana. Pero me da más miedo volver a ser quien era antes. De no sentir lo que sentí en aquel valle. El terror, la determinación y la abrumadora necesidad de proteger, sin comprender por qué lloraste por mí, pequeño amigo. Eso sería un destino peor que cualquier terapia fallida. Entonces ya tienes tu respuesta. Catherine dijo que deberías ir a la audiencia. Díselo. Un sonido los hizo voltear a todos. Se aproximaba un vehículo de transporte que llevaba más animales procedentes del cierre de una granja. Drivo se puso de pie inmediatamente, centrando su atención en los recién llegados. Así era él ahora. No soy un guerrero esperando órdenes. Un tutor que elige dónde dirigir su cuidado. Los meses que pasó en el santuario le habían enseñado muchas cosas a Liam. Aprendió que los draovianos eran increíblemente fuertes, pero también increíblemente cautelosos cuando decidían serlo. Aprendió que Schan cantaba a los animales heridos en una frecuencia que los humanos no podían oír, y que los animales siempre calmaban su voz. Descubrió que Ralph tenía un don para comprender el lenguaje corporal animal mejor que la mayoría de los humanos. Que aprendió que su especie no tenía el monopolio de la compasión. Simplemente tuvieron el lujo de que nunca se lo quitaran. Más tarde esa misma tarde, después de clase,
Liam regresó para ayudar con las tareas de la tarde. Encontró a Dvoss en el prado con el ternero prematuro, que ahora es lo suficientemente fuerte como para mantenerse en pie sobre sus patas temblorosas. El dragón observó al animalito con una expresión que Liam había aprendido a reconocer. Orgullo mezclado con instinto protector. Una alegría atenuada por el conocimiento de que su trabajo consistía en ayudarlos a crecer lo suficientemente fuertes como para no necesitarlo. He decidido asistir a la audiencia. Drivos dijo sin apartar la vista del ternero. Pero solo diré la verdad. Me convirtieron en un arma, pero recordé cómo ser más que eso. La genética me moldeó, pero la elección me define. Ese amor y ese cuidado no son debilidades que deban reprimirse, sino fortalezas que deben cultivarse. Eso está bien, dijo Liam. Necesitan oír eso. ¿Vendrás conmigo? Tú y tu madre. Drivos finalmente miró a Liam. Me sentiría mejor con testigos, con amigos. Liam sonrió. Por supuesto, alguien tiene que asegurarse de que no te pongas demasiado nervioso y olvides lo que ibas a decir. Estuve 3 días atrapado en la inundación. No creo que un consejo de políticos pueda ser más aterrador que eso. Tal vez no, pero al menos en la inundación sabías contra qué estabas luchando. Los políticos dan más miedo. Drivos emitió un sonido que el traductor interpretó como risa. El sonido aún sorprendía a Liam a veces. Hace 6 meses, los draovianos no se reían. Tampoco lloraron. No cantaban a los animales heridos ni se enorgullecían de los primeros pasos de un cachorro. Eran guerreros, herramientas, armas moldeadas para propósitos específicos. Pero Drevos era ahora más que eso. Todos lo eran. Los guerreros que llegaron al santuario estaban aprendiendo a hacer algo que su especie no había sido en 4.000 años. Estaban aprendiendo a cuidar sin propósito ni recompensa, a proteger sin órdenes, a amar sin lógica. Estaban aprendiendo a ser íntegros. La puesta de sol tiñó el cielo de tonos naranjas y morados. El santuario se sumergió en los ritmos vespertinos. Los animales se acomodaron para pasar la noche, a salvo tras vallas y muros, vigilados por guardianes que habían elegido la protección en lugar de la guerra. Liam se sentó con Drevos mientras caía la noche. La pequeña figura del niño quedaba empequeñecida por el enorme tamaño del dragón. No hablaron mucho. No era necesario. Ambos estaban pensando en la audiencia, en el futuro, en lo que significaba cambiar el curso de toda una especie. Pero, sobre todo, simplemente estaban presentes. Un niño humano y un dragón que se salvaron mutuamente en un valle inundado. Quienes se enseñaron mutuamente sobre la valentía, la compasión y el coraje necesario para sentir cosas incluso cuando sentir duele. La galaxia cambiaría a causa de lo sucedido en aquel valle. Lentamente, tal vez dolorosamente, sin duda, pero el cambio se avecinaba. No por la fuerza ni por mandato, sino mediante el simple acto revolucionario de elegir la bondad, de ver el sufrimiento y negarse a mirar hacia otro lado, de velar por aquellos que no podían protegerse a sí mismos, incluso cuando nadie miraba, incluso cuando costaba todo. Y todo comenzó con un niño en un dragón, agua de inundación y lágrimas que rompieron 4.000 años de silencio para decir una verdad que la galaxia necesitaba escuchar. Esa compasión no es debilidad. Esa empatía no es ineficiencia. Que la capacidad de cuidar toda la vida, no solo la vida sensible, no es sentimentalismo primitivo, sino conciencia avanzada. Ese amor en todas sus formas es lo que hace que valga la pena salvar a cualquier especie. Las estrellas aparecieron sobre el santuario. En algún lugar de esa vasta oscuridad, el Consejo Galáctico se preparó para una audiencia que reformularía su comprensión de la conciencia y la modificación, así como el derecho de las especies a ser lo que estaban destinadas a ser. Pero aquí, en este momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era que el ternero prematuro durmiera plácidamente en un corral cálido. Un halcón sanando en manos cuidadosas. Un grupo de guerreros aprendiendo a ser gentiles. Un niño que vio un dragón de pie en el agua de la inundación y se negó a dejarlo solo.
Lo que importaba era la decisión de preocuparse. Hoy, mañana y todos los días que siguieron, no porque lo exigiera el protocolo o el deber, sino porque era lo correcto. Porque el sufrimiento merecía atención. Porque todas las criaturas, grandes y pequeñas, sensibles y no sensibles, merecen la protección de aquellos lo suficientemente fuertes como para brindársela. Esa fue la lección de la inundación. Ese fue el regalo de las lágrimas. Esa era la verdad por la que valía la pena luchar. Y mientras Liam regresaba a casa con su madre, miró hacia atrás una vez más hacia el santuario. Drivo permanecía en el paddock, una sombra entre sombras, vigilando durante toda la noche como siempre lo hacía. No porque tuviera que hacerlo, sino porque lo eligió, porque algunos guardianes no vigilan por deber, sino por amor. Y eso marca la diferencia.